Saludos cordiales. Les habla Michael Valentín de León, corresponsal de la revista Ciudadana, vocero oficial de la Red de Saberes y Talento del Movimiento Victoria Ciudadana. La Red de Saberes y Talento es una de las 4 grandes redes que constituyen la manera de organizarse el Movimiento Victoria Ciudadana. La revista Ciudadana es un medio digital informativo y educacional que trabaja para facilitar la intercomunicación y colaboración de la estructura organizativa del Movimiento Victoria Ciudadana con la ciudadanía. Hoy es viernes 4 de marzo de 2022. En el mes de agosto de 2021, las delegaciones de los partidos políticos de la Cámara de Representantes del Gobierno de Puerto Rico firmaron una resolución que crearía el caucus de consenso, una iniciativa que busca conectar las posiciones de los 5 partidos políticos para facilitar medidas de legislación de manera consensuada y que atiendan los asuntos y problemas de la sociedad puertorriqueña. Esta resolución, entre otros procesos y otras medidas legislativas que intentan monitorear y fiscalizar el buen uso de los recursos fiscales del pueblo, han sido protagonizadas por el representante José Bernardo Márquez Reyes. Y en este momento, pues, tengo la oportunidad de que esté con nosotros el representante y le hemos invitado para que sea parte de una entrevista y él ha accedido. Se encuentra con nosotros. Saludos, representante. Si puede decir Saludos. su nombre completo y presentarse usted formalmente, la posición que ocupa y en cuáles comisiones de la Cámara trabaja, por favor. Pues muchas gracias, Michael, por la invitación. Saludos a toda la gente que accede, ¿no?, a esta entrevista y a este espacio. Mi nombre es José Bernardo Márquez, soy representante por acumulación en la Cámara y portavoz alterno del Movimiento Victoria Ciudadana. Pertenezco a más de una decena de comisiones, así que no las voy a mencionar todas, pero entre ellas la Comisión de Gobierno, la Comisión de Educación, la Comisión de Cooperativismo, la Comisión Anticorrupción, la Comisión de Impacto Comunitario, entre otras, la Comisión de Relaciones Federales y varias, y especialmente también pues este espacio de recién creación, que es el caucus del consenso que propusimos, que se aprobó y que recientemente inició sus trabajos con la aprobación de su reglamento y con las reuniones iniciales del grupo de trabajo. Precisamente, representante, la creación de una iniciativa, una entidad como esta, puede ser conocido para muchos, pero es muy innovador y también que se desarrolle o se empiece a hacer en una de las entidades que representa el gobierno de Puerto Rico, que trata de manejarse en compás de lo que sucede con el pueblo y a favor del país. Me interesaría que nos pudiera hablar sobre las experiencias que pueda relatarse acerca del desarrollo de diálogos entre los miembros del caucus, del consenso, que puedan ser aleccionadoras a los demás miembros de la Cámara, pero con más importancia para la sociedad civil y las comunidades. Cuán adverso, cuán colaborativo hayan sido los procesos entre esos diálogos, qué sincronía se puede crear, particularmente qué sincronía se puede crear con las ideas que surgen de la ciudadanía para que se puedan establecer con este caucus del consenso, de manera que se puedan identificar preocupaciones genuinas, adelantar la iniciativa, crear proyectos de ley, ver esa sincronía con la ciudadanía. ¿Cuán posible es eso y cuán lograble es el hacerlo a través del caucus del consenso? Mira, desde que iniciamos la gestión legislativa en la Cámara, por lo menos una de mis prioridades ha sido no solamente traer
legislación, ¿no? Propuestas específicas en distintas áreas, como puede ser la transparencia, como puede ser las alternativas para, para la juventud a nivel laboral y económico, como puede ser la defensa ambiental, sino cómo también se modifican y se mejoran los procesos democráticos, los procesos de la creación de legislación, la consideración de la ciudadanía en ese trámite legislativo. Así que la propuesta de un caucus del consenso parte de la premisa de que en un gobierno compartido era importante poder sentarnos a la mesa y reconocer que existen unas diferencias, pero reconocer también que esas diferencias no debían ser obstáculos para adelantar soluciones a temas apremiantes, inmediatos, que no pueden esperar a que un partido tenga el control, ¿verdad?, total de las distintas ramas gubernamentales para aprobar, ¿no?, medidas y soluciones. Así que había de alguna manera que identificar alternativas y parte de mi planteamiento es que eso no iba a llegar solo, ¿verdad? Ese tipo de entendidos, de convergencias, de áreas complementarias dentro de los distintos enfoques programáticos de los partidos, había que buscarlo. Y para buscarlo y encontrarlo, creo que una de las herramientas más básicas es la comunicación y el diálogo. Así que la resolución que crea el caucus del consenso parte de la premisa de que cuando uno estudia los programas de gobierno de los distintos partidos, así como hay diferencias, hay coincidencias. Y hemos identificado varias y ese ha sido parte del ejercicio inicial de los trabajos del caucus del consenso. Así que en cuanto a la dinámica y las experiencias, pues puedo decir que de entrada ha habido una receptividad al concepto, ¿no?, a la idea de que haya un espacio con participación de todos los partidos en donde nadie tiene más protagonismo o liderato que nadie, sino que todos estamos y todas allí en representación de las distintas delegaciones políticas, pero todo lo que se hace se pretende que sea con el aval, ¿no?, y el consentimiento de los 5 partidos que estamos representados ahí. Y también pues una receptividad a esa idea básica de que hay unos temas en los que no hay unos choques valorativos filosóficos, sino que el reto es más práctico de cómo identificamos medidas específicas para adelantar uno u otro tema. Y el primer tema que hemos identificado como un tema de consenso es el tema del reciclaje, Sí, ¿verdad?, de la reducción de desperdicios como un asunto apremiante que en el país le genera interés y preocupación a personas de todas las edades, de todos los sectores. Hay una conciencia de que no hay una buena política pública para reducir los desperdicios sólidos, para reutilizarlos, para incluso generar algún tipo eh, de desarrollo económico, ¿no?, a partir eh, de toda la cadena de desperdicios y pues propusimos, ¿no?, que empezáramos por ahí. Eso, de nuevo, una cosa es estar de acuerdo en la idea y otra cosa es lograr medidas específicas que sean viables y que sean aceptables para todas las delegaciones. Digo que estamos en una podría. etapa, Ujú. eh, aunque estamos en una etapa temprana, hasta el momento pues ha habido entusiasmo y disposición, ¿no?, para estar sentados a la mesa identificando esas convergencias y concluyo, ¿verdad?, diciendo que Sí, en cuanto a cómo eso debe influir o aportar a asuntos más allá de la legislatura y del gobierno, pues quizás lo podemos contrastar con los acontecimientos de esta semana, ¿no? Uno mira la sí. Cámara de Representantes esta Ujú. semana, la tiradera y la gritería,
y la disfuncionalidad total, versus el caucus del consenso, ¿no? Como un espacio en donde, de nuevo, lo que permea, ¿no? Es el diálogo político, con respeto, con contundencia también, de lo que cada cual cree y aquello en lo que cada cual no cree, pero que eso no sea obstáculo para tener como prioridad una agenda colectiva, hasta donde eso, ¿verdad? Nos pueda llevar como parte, ¿no? de una discusión concertada. Así que Se, por el se momento van entusiasmo, a, trabajo por delante. y se van a seguir las mismas protocolos que se siguen en vistas administrativas o públicas y demás procesos, pero lo que surja del caucus, pues también va a escucharse el sector de las organizaciones civiles que han manejado, por ejemplo, este tema del uso de los desperdicios sólidos y del manejo. Eh, las proyecciones de que sí logren verse resultados podrían ser muy lentos o efectivos, porque a mí me parece que eh, convocar al diálogo es precisamente una de las herramientas humanas que necesitamos construir, desarrollar y un instrumento importante para que cualquier organización política y de otra índole pues eh, pueda aspirar a unos logros reales donde el consenso sea lo que permee. Lo que me pregunto es si de verdad están incluidas los sectores de la ciudadanía, o si eso es posible dentro de una herramienta nueva que se ha promovido en este sentido. Mira, yo diría que en estos momentos nosotros, desde la perspectiva de esa innovación en los procesos legislativos, hemos propuesto dos cosas. Una es el caucus del consenso, que en realidad está buscando eh, adelantar áreas de convergencia entre las delegaciones políticas, y otras son las mesas de diálogo. Eh, ambas no son mutuamente excluyentes, ¿verdad? El caucus del consenso está concebido más bien como un espacio de trabajo en donde se inicia legislación. Así que en vez de que un proyecto de ley salga de la autoría de nuestra oficina o de la autoría de la oficina de otro partido, pues sale de un grupo de trabajo de distintos partidos que se le llama el caucus del consenso. Así que eh, cuando se radique un proyecto, pues la ventaja que va a tener es que es un proyecto que viene concebido por una multiplicidad de partidos políticos, pero no omite o salta el proceso de participación pública tradicional, de que vaya a su vista pública, reciba comentarios de la ciudadanía, reciba reacciones, sino que el proyecto va a tener una fortaleza adicional que va a llamar la atención el hecho de que sea una medida de consenso. Ahora bien, la otra propuesta que menciono, que son las mesas de diálogo, pues sí es un espacio alterno a las vistas públicas para discutir legislación con la participación directa de sectores cívicos y de la ciudadanía. Y ese, por ejemplo, lo hemos iniciado ya con la Comisión de Gobierno en la discusión de los temas de transparencia gubernamental. Y uno de los temas iniciales, que fue una resolución nuestra, la resolución 199, que era para investigar cuál ha sido el resultado de las leyes que se aprobaron el cuatrienio pasado sobre transparencia y datos abiertos. Esas fueron unas leyes que se aprobaron bajo la administración Rosselló, que fueron muy criticadas porque
si bien se proyectaban como leyes de transparencia, en realidad creaban una serie de excepciones al acceso a la información. Además de eso, aunque se implementó una serie de datos como contrataciones, subastas, documentos públicos que debían ser divulgados de manera proactiva por las ramas de gobierno, pues se aprobó en papel, pero no se estaba cumpliendo. Y entonces, pues nosotros iniciamos una investigación para revisar esa legislación, que específicamente es la Ley 141 y la Ley 122 de 2019. Y la manera en la que hemos hecho eso ha sido en mesas redondas, en donde han participado tanto sectores de gobierno como sectores más cívicos o gremiales, asociados, por ejemplo, a la prensa y a grupos que apoyan, ¿no? Mayor transparencia y fiscalización en Puerto Rico. Así que esa es una innovación, digamos, legislativa que también hemos estado promoviendo y que atiende más ese aspecto de que la ciudadanía se integre desde un espacio más horizontal, más inclusivo y más participativo a los procesos legislativos, en contraste con las vistas públicas que generan como una especie de verticalidad en Ujú. donde lo que hace es contestar preguntas de los legisladores y las legisladoras, hacer peticiones de información y llevar una ponencia escrita. Aquí, pues, se promueve un intercambio y escucharse y ver cómo podemos identificar de manera multisectorial soluciones a asuntos complejos que ¿verdad? En periodos o en cuatrenios anteriores, pues, han respondido al empuje político de un sector y no al diálogo amplio, inclusivo de muchos sectores. Así que traigo eso, ¿no? Como algo Claro. que está ocurriendo y que quizás no ha tenido tanta notoriedad, ¿verdad? Como el tema del caucus del consenso, pero también se está dando en la Cámara de Representantes en estos momentos. Sí, y hago énfasis que es precisamente lo que trata el movimiento Victoria Ciudadana de manejar todo aquello que sirva como herramienta y procesos que se acerquen más a la comunidad, a los ciudadanos, a las personas de nuestra sociedad, de forma que se rescate y se reaprenda los manejos de diálogo y de búsqueda de consenso. Representante, la medida del proyecto 515, que también usted ha impulsado en el año pasado. eh, ¿Qué posibilidades? Porque esta fue un proyecto que buscaba eh, pues eh, atender o manejar o invitar incluso a la rama ejecutiva a que sea parte a que las demás ramas de gobierno puedan ser partícipes en el proceso de fiscalización del uso correcto de las finanzas del país, especialmente en momentos de crisis, en momentos imprescindibles, históricamente hablando. Es posible que esta medida se pueda, en momentos, en tiempos que puedan surgir en ese sentido, que sean incontrolables, que puedan rescatarse una medida como esta, que se pueda ejercer de nuevo su obligatoriedad de justicia. Pues ese proyecto, el gobernador en el periodo navideño lo veta Ujú. y ahora mismo la Asamblea Legislativa tendría la facultad, si quisiera, de irse por encima del veto del gobernador. Así que yo no lo he dado por perdido. Es una iniciativa, me parece importante porque me parece que ha habido un abuso de los poderes de emergencia. Ujú. Obviamente, cuando hay un huracán, cuando hay un terremoto, cuando hay una pandemia, se requiere una agilidad de acción para que
gobierno pueda atender determinadas situaciones, pero en la medida en que pasa el tiempo, por un lado, y en la medida en que se repiten emergencias, pues se supone que que el gobierno pueda prever una cantidad de asuntos y además limitar el tiempo bajo el cual pretende actuar eh, en virtud, ¿no?, de unos poderes extraordinarios, porque de lo contrario lo que haces es que burlas el Estado de Derecho del país, entiéndase los procesos para aprobar contrataciones, permisos, desembolso de dinero. De nuevo, se entiende que en medio de una emergencia se requiere agilidad, pero si normalizas esa emergencia, si la extiendes por demasiado tiempo, pues lo que hace es que desregulas en cierto sentido la administración pública y con eso abres la puerta para muchísimas irregularidades y corrupción. Y ese es uno de los planteamientos básicos que estamos haciendo. Además de eso, en virtud de los poderes de emergencia, el gobernador se da un poco el gusto o el lujo, ¿no?, de gobernar por su cuenta, porque no necesita de la Asamblea Legislativa para aprobar normas y dice, en vez de ir a donde la Asamblea Legislativa para corregir un asunto que me parece que amerita revisarse a nivel legal, pues lo hago por orden ejecutiva. Y en cierto sentido lo que tenemos es una persona que está gobernando sola y no que está balanceando sus poderes gubernamentales con la Asamblea Legislativa, que es representante, ¿no?, de la voluntad y del mandato ciudadano. Ese es ¿verdad?, el enfoque del proyecto de la Cámara 515, ¿no? El gobernador lo veta y pues puedo entender las razones políticas para vetarlo, porque en cierto sentido se le está exigiendo compartir un poder político con la Asamblea Legislativa, y que en estos momentos pues le es muy útil al gobernador el mecanismo de la orden ejecutiva sin intervención de la Asamblea Legislativa. Entendemos que hay un espacio de oportunidad, digamos, en eso de que todavía la Asamblea Legislativa puede ir por encima del veto del gobernador, pero para eso se requiere ¿verdad?, una supermayoría de la Asamblea Legislativa. Eso lo que quiere decir es que además de las personas que votaron a favor del proyecto en Cámara y Senado, para irse por encima del veto se requieren más votos y vamos a necesitar no solamente el respaldo del Partido Popular, del PIB, del Proyecto de Dignidad y de Victoria Ciudadana, sino que hacen falta votos del Partido No Progresista y en estos momentos pues no los tenemos. Es una tarea, ¿no?, que nos estamos dando de evaluar si hubiesen los 4 o 5 votos adicionales que necesitaríamos del Partido No Progresista en Cámara. Luego habría que hacer la tarea en Senado también para irse por encima del veto del gobernador. Mientras tanto, pues lo otro que podemos hacer es seguir fiscalizando, ¿no?, esas órdenes ejecutivas y esas acciones administrativas que se llevan a cabo de parte del gobernador y de su gabinete, ¿no? Para asegurar que cumple, ¿no?, con unos estándares mínimos de transparencia, de sana administración pública Claro, y de sensatez, tú sabes, gubernamental. claro, exactamente, precisamente porque estaba mencionando usted la transparencia y es precisamente la, la dirección en la que he querido llevarle esta última pregunta y si es posible que pudiera para récord y para de que estamos precisamente recién tomando en cuenta la noticia más reciente acerca del llamado barrilito existente en la Autoridad de Tierra. Quisiera usted eh, plasmar un poco en qué estatus se encuentra brevemente para que en conexión con este tema sobre cómo se manejan los asuntos de corrupción, podamos entender qué está sucediendo en la legislatura con relación al manejo adecuado también de esta
fondo o medio fiscal para atender los asuntos municipales. ¿Qué pudiera aportar o abordar sobre el asunto para actualizarlo en este momento? Pues mira, ese tema que hemos estado discutiendo recientemente en los medios de comunicación se surge porque ya hace varios años existe, ¿no?, ese mecanismo del barrilito, aunque ha sido criticado históricamente. Se ha mantenido cierta modalidad de barrilito que le permite a los legisladores hacer asignaciones de dinero a determinadas causas. Eh, Antes, entiéndase, el cuatrimestre pasado, eso funcionaba a partir de resoluciones que tenían que aprobarse en la Asamblea Legislativa. Y al aprobarse en la Asamblea Legislativa había un grado mínimo de rendición de cuentas y de visibilidad sobre esas asignaciones. Sin embargo, en el 2020, cuando el PNP pierde la legislatura, aprueban una serie de leyes al cierre de esa sesión legislativa, es decir, en diciembre del 2020, y una de las cosas que hacen es que modifican cómo se distribuye ese barrilito que estaba asignado a la autoridad de tierras, que también genera como una serie de interrogantes, porque cuál es la necesidad de que sea en la autoridad de tierra en donde se esté distribuyendo un barrilito que va a una multiplicidad de asuntos, que no necesariamente tienen que ver con asuntos de terrenos, ¿no?, en Puerto Rico. Ujú. Pero fuera de se diseña un mecanismo en donde el legislador o la legisladora de distrito va mediante una comunicación o una gestión administrativa a la autoridad de tierra y coordina allí cómo se va a distribuir el porcentaje de ese barrilito que tiene asignado a su distrito representativo o senatorial. Y al hacer eso, lo que nosotros estamos planteando es lo que se fue revivir un procedimiento de desembolso de fondos públicos que ya el Tribunal Supremo de Puerto Rico había determinado que era inconstitucional, precisamente porque le quita visibilidad, transparencia, democracia al proceso de asignar eh, fondos públicos para determinada causa. Y eso pues en estos momentos está siendo auditado por la Oficina de la Contralora de Puerto Rico, porque se estaban generando eh, cuestionamientos, notificaciones, referidos sobre la irregularidad con la cual se estaba administrando o manejando ese fondo. Y nosotros lo que hicimos fue añadirle a esa investigación en curso el elemento constitucional que estamos planteando, de que entendemos que no es que solamente se esté manejando de una manera problemática por las organizaciones y los propósitos para los cuales se están distribuyendo esos fondos, sino que asignar esos fondos en la autoridad de tierras sin pasar por la Asamblea Legislativa viola un principio constitucional que ya había sido reconocido en Puerto Rico desde la década de los 90. Así que esa investigación está en curso. Lo más reciente que ha ocurrido al respecto fue que ayer mismo en la Cámara de Representantes, irónicamente, a pesar de que estas investigaciones están en curso, la Cámara le añadió 2 millones de dólares al barrilito. Así que Oh, wow. en vez de frenar, ¿no?, detener y garantizar que se aclaren las dudas legales y administrativas sobre el fondo, se procedió con un aumento millonario al fondo. Y eso es algo que también estamos comunicando e informando a los medios en estos días. Eh, Eso no está relacionado con la ley para el potenciamiento y fiscalización de los fondos federales que Eh, propone. eso es otro proyecto
que, que nosotros radicamos la semana pasada, que es para toda ¿verdad? Los fondos federales que llegan a las agencias gubernamentales de Puerto Rico, pues a grandes rasgos son administrados y desembolsados, planificados desde la rama ejecutiva. A diferencia de en otras jurisdicciones en donde la Asamblea Legislativa también tiene una participación en el diseño y en la fiscalización de esos fondos. Y estamos proponiendo que se cree una comisión que va a ayudar a que esos fondos se utilicen de una manera más planificada y más transparente. Por ejemplo, ahora mismo lo estamos viendo con los fondos que llegan de COVID, ¿no? De pandemia, los fondos ARPA, que se van distribuyendo como si fuera, ¿no? Una alcancía personal del gobernador y no una cantidad millonaria de dólares que se tiene que usar de la mejor manera posible. Y pues estamos promoviendo legislación para que no solamente en periodos de emergencia, sino en periodos ordinarios donde el Departamento de Educación, el Departamento de Salud y otras agencias reciben eh, cantidades monumentales de fondos federales, pues tenga un andamiaje gubernamental más riguroso y con mayor planificación, básicamente, que se pueda medir y diseñar de forma estratégica el uso de esos fondos, pero en efecto pues es una legislación separada a a la gestión investigativa que estamos haciendo con respecto al fondo de mejoras municipales o el llamado barrilito, que no se nutre de fondos federales, sino que se nutre de una partida de IVU que pagan los puertorriqueños y las puertorriqueñas. Representante, por último, y para que la audiencia y los videntes de esta entrevista puedan entender lo que hasta ahora hemos dialogado, está muy vinculado a buscar maneras de informarnos y educarnos acerca de cómo temas como este asunto de buscar transparencia en los procesos gubernamentales cobra importancia para todos y eh, es la intención del movimiento Victoria Ciudadana que también la, eh, todos los civiles, toda la ciudadanía, todas las personas eh, eh, tengan en cuenta y confianza de que la manera en que se deben manejar los asuntos de gobierno tienen que ser desde los distintos ángulos que se puedan con el personal legislativo, la inteligencia de nuestra ciudadanía, la gestión de recursos que existen dentro de nuestra ciudadanía, que pueden buscar fortalecer ese proceso de fiscalización de manera inteligente, de manera con la intención de buscar los diálogos necesarios, la búsqueda de consenso, y ese es un trabajo que necesitamos que todos se involucren. Y por eso en esta entrevista que le hacemos, representantes, y para que los que sigan viendo, pues esta es una entrevista al representante José Fernando Márquez Reyes, y en ese sentido reconocemos el trabajo de gran valor que se hace, porque uno de los propósitos del movimiento Victoria Ciudadana es que podamos rescatar nuestras instituciones para que el servicio público sea el más óptimo, el más justo. Por último, representante, en esta última pregunta, si pudiera hablarnos de la importancia que cobra la relación entre su actividad representativa y el desarrollo del movimiento Victoria Ciudadana, aunque con más atención a la ciudadanía joven puertorriqueña, ¿serán la búsqueda de consulta y estimular el trabajo colectivo para encontrar consenso en la toma de decisiones, herramientas manipulables, inútiles o presentan posibilidades, específicamente en medio de una sociedad que pone más atención a las figuras de autoridad carismática y poco o nada al ejercicio de diálogo? Eh, bueno, confieso que es un reto
porque hay un pulseo político nutrido, ¿no? De prácticas tradicionales, de búsqueda de headlines mediáticos, de careos políticos meramente por generar algún tipo de contraste, eh, y de atención pública por meramente en ocasiones hacer quedar mal a la oposición política y no necesariamente adelantar eh, causas. Así que nuestro desafío como delegación, como movimiento, es cómo demostrar que es posible hacer las cosas distintas, no solamente posible, sino necesario. Porque si venimos a reproducir las prácticas de otros momentos o de otros partidos que hemos criticado, pero simplemente nos convertimos en lo mismo con otro nombre y con otra insignia, pues no habremos logrado mucho. Así que cómo logramos que esto que estamos discutiendo, ¿no? Mecanismos alternos de participación política, espacios de consenso, espacios de diálogo, pues no se queden en el nombre o en la idea conceptual, sino que se traduzcan en soluciones y en medidas que la gente pueda ver y reconocer que permitieron cambiar las cosas. Ese es el gran desafío, y cómo hacer, ¿no?, que la gente se interese por estas propuestas que estamos realizando, que participen, que las conozcan, que tengamos espacios como estos para comprender cómo funcionan y cómo invitan a que más sectores participen. Así que ese tema, ¿no? La participación, la transparencia, la fiscalización es un tema que se denota de toda la gestión legislativa que estamos haciendo en la Cámara de Representantes, desde temas como el Código Electoral, desde temas como la fiscalización de los incentivos, por ejemplo, y de toda la estrategia económica que permea en Puerto Rico, desde la administración pública y los contratos gubernamentales. En todos esos temas hay un mensaje consistente de que el pueblo merece conocer cómo se toman decisiones y se administran sus bienes desde el gobierno, y además de eso merece y tiene el derecho a participar, no solamente a través de funcionarios y funcionarias a quienes les delega el poder por cada 4 años, sino también a través de un ejercicio continuo de fiscalización y participación en las distintas instancias del gobierno. Así que eso es parte de nuevo de nuestro compromiso programático y lo estamos implementando en cada una de las etapas de la gestión legislativa que nos corresponde. Representante, ha sido muy grato compartir con usted. Le agradezco su tiempo. Es un tiempo de mucho valor para que se pueda convertir en una herramienta informativa que esperamos que desde la revista Ciudadana se pueda seguir comunicando. Le agradezco su tiempo. Y pues que le vaya muy bien. Si deseara comunicar algún asunto final, lo quiera decir, pues si no, pues nos despediríamos. Agradecido a ti, Michael, agradecido a la revista Ciudadana por el espacio y por esta gestión de comunicación, que es importante, ¿no? Que nos eduquemos, que nos informemos de los asuntos que están ocurriendo en Puerto Rico semanalmente y que nos afectan a todos y todas directamente, y que por supuesto, ¿no? Participemos y nos motivemos a ser parte de los cambios que queremos ver en Puerto Rico. Así que agradecido y siempre a la orden para conversar. Gracias, representante. Buen día. Igualmente, gracias a ti. Hasta luego.